Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar este servicio. Le invito a que ahí donde usted está en su casa pueda abrir su Biblia con nosotros. Este es un día glorioso, un día que podemos celebrar, ¿verdad? De que estamos aquí, que podemos compartir con ustedes. Así que voy a leer en el libro de Isaías, capítulo 6, el verso 1 en adelante. Si gusta ahí donde usted está en su casa, en el carro, donde usted esté, abrir su Biblia si la tiene con usted, ábrala conmigo. Y dice así la palabra del Señor: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y porque nosotros servimos a ese Dios que es santo y que toda la tierra está llena de su gloria, es que podemos alzar nuestra voz y poder bendecirle y glorificarle en esta mañana. Así que te voy a pedir ahí, hermano, donde tú estás, cualquiera que nos esté escuchando, vamos a orar en esta mañana y vamos a darle la honra a nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor, que nos permites estar, Señor, una vez más aquí, Señor, que tú nos das la oportunidad de poder darte la gloria y la honra que tú eres digno de recibir, Señor. Sabemos que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios grande, Señor, y creemos, Señor, en tu palabra, que toda la tierra está llena de tu gloria, Señor. Y sabemos, Padre, que podemos esperar en ti, Señor, que un día, Señor, toda la tierra, todo ojo te verá y que toda lengua confesará que tú eres el Señor. Y te exaltamos y te damos toda la gloria. Sobre todo, todo reino, su poder gobernará. Sobre toda lengua y pueblo, su gloria derramará. Por encima de los reyes, Jesucristo reinará. Y entre todas las naciones, su nombre se anunciará. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres santo, que tú eres digno, digno de recibir la adoración, que tú eres santo, que tú eres digno, digno de recibir la adoración. Sobre todo, todo reino, su poder gobernará. Sobre toda lengua y pueblo, su gloria derramará. Por encima de los reyes, Jesucristo reinará.
adoración. Vamos a decirlo una vez más. Que tú eres santo, que tú eres digno, digno de recibir la adoración. Gozo, Señor, en nuestro corazón, Señor, para poder adorarte y bendecir tu santo nombre. Exaltamos el nombre del Señor. Él es bueno en todo tiempo. Y por eso sabemos, hermanos, que un día estaremos en su presencia, estaremos con Él allá en el cielo, disfrutando y cantando juntamente con sus coros celestiales. Vamos a reunirnos y tener una gran celebración. Así que, iglesia, prepárate, porque pronto viene tu redención. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te amamos, Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos
nuestras voces como un olor fragante a tus pies, Señor. Queremos complacerte a ti, Señor, y traerte toda la gloria y toda la honra que te mereces, Padre. Eres fiel con nosotros, Padre. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar.
vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Santo eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Y te damos gracias, mi Dios, porque tú eres el que nos da la vida. Tú eres el que nos sustenta. Y es por ti, Señor, que hoy podemos estar aquí, para darte gloria, para darte honra, Señor. Es por ti que hoy podemos tener paz. Y es por ti, mi Dios, que hoy podemos levantar nuestras manos en alto con confianza, con certeza y con fe de que tú eres el que vive y reina para siempre, de que tú eres aquel que es fiel a sus promesas. Señor, a ti te bendecimos y a ti te exaltamos. Y que hoy alrededor de este mundo se escuche alabanza a tu nombre. Que alrededor de este mundo, mi Dios, se escuche un clamor buscándote a ti, buscando de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, buscando de la salvación que tú prometes y que tú das a todos aquellos que creen en ti. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. El Señor me les bendiga a cada uno de ustedes que nos acompaña en esta mañana a través de cualquier medio. Estamos el día de hoy contentos, alegres con la vida que el Señor nos ha dado. Y espero que usted se encuentre con bien con su familia. Esperemos que usted se encuentre en salud, que se encuentre en paz sobre todas las cosas. Que usted se encuentre en paz y que usted pueda tener su confianza y su esperanza en un Dios que es fiel, un Dios que siempre nos sustentará y que siempre cuidará de nosotros. Le enviamos un saludo a todos los que nos acompañan, a donde quiera que usted se encuentre. Que el Señor me le bendiga, que el Señor me le guarde. Y pues bueno, continuamos cada día adorando y bendiciendo el nombre del Señor. El día de hoy damos continuación al servicio, al mensaje del día de hoy. Así que si usted está ahí en su casa, donde quiera que usted se encuentre, puede abrir su Biblia conmigo en Juan 20, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Ahí vamos a estar dando lectura el día de hoy. Si usted nos acompañó la semana pasada y escuchó el mensaje, pues bueno, usted pudo alegrarse y regocijarse por el poder de la resurrección. Y si acaso no escuchó el mensaje de la semana pasada, ahí lo puede buscar a través del Facebook o a través del YouTube. Por ahí los hermanos que están encargados de esos medios ahí lo han subido. Pero la semana pasada estuvimos hablando acerca del poder de la resurrección, el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sobre la tumba, sobre la muerte. No lo pudieron a Él retener
Y también dice la palabra que si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros o está en nosotros, también nosotros nos levantaremos. Así que es la promesa, es la palabra de Dios, y Él es más que fiel para cumplir cada una de sus promesas. Así que espero que usted se haya alegrado, se haya gozado con la palabra y sobre todo con la presencia del Señor en cada una de sus vidas. Así que Juan capítulo 20, continuamos con lo que sucedió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Después de la resurrección, el Señor continuó obrando y continuó ministrando, ¿verdad? No piense que la resurrección es el final de la historia. Al contrario, la resurrección es el principio de la historia para cada uno de nosotros. Es el principio de la historia de lo que el Señor Jesucristo continúa haciendo en este mundo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y ese cuerpo es usted, cada creyente que ha puesto su confianza y su fe en el Señor Jesucristo. Así que en Juan 20, si ya lo tiene ahí conmigo, vamos a dar continuación allí en Juan 20 y vamos a estar mirando el versículo 19. Juan 20, 19. Y dice así el versículo 19 del Evangelio de Juan: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Mantenga ahí su Biblia abierta porque vamos a continuar. Pero aquí miramos, ¿verdad?, que el primer día de la semana, que era el domingo, ya cuando llegó la noche, después de que el Señor resucitó, después de que Él se levantó de entre los muertos, Él fue a buscar a sus discípulos. Habían sido algunos días muy fuertes, muy intensos, llenos de ansiedad, llenos de dolor, llenos de angustia. Así que el Señor va y busca a sus discípulos a ver dónde los encuentra, y los encontró quizás en el mismo lugar donde se encuentran muchos discípulos el día de hoy. Dice que los encontró estando las puertas cerradas, ¿verdad? Dice en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Así que hay muchos que tienen las puertas cerradas el día de hoy, y no las tienen cerradas solamente porque está lloviendo ni porque está el clima caliente o frío, pero algunos tienen las puertas cerradas. Y el problema no es que usted tenga sus puertas cerradas, el problema es que usted las tenga cerradas por miedo. Por miedo. Ese es el problema. El día de hoy le pusimos por título a este mensaje: el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte no es algo nuevo. El miedo a la muerte es algo que siempre ha espantado, ha aterrorizado a los hombres, los ha mantenido cautivos, ¿verdad? El miedo a la muerte es el pánico del ser humano. Es algo que les espanta, que les causa susto, un gran miedo, un terror, ¿verdad? Y pues bueno, aquí se encuentran los discípulos del Señor Jesucristo a puerta cerrada, ¿verdad? A puerta cerrada dice la Escritura, y estaban ellos reunidos por miedo de los judíos. Por miedo. Y no era para poco, ¿verdad? Habían vivido una experiencia muy fuerte en esa semana los discípulos. Si usted conoce la historia y usted ha visto quizás en esta semana películas, ¿verdad?, de la crucifixión, de la pasión de Cristo, usted se ha dado cuenta, ¿verdad?, y quizás miró a través de las películas, ¿verdad?, el abuso que le dieron al Señor,
¿verdad? Las bofetadas, las escupidas, los azotes, ¿verdad? La humillación pública. Vieron cuando Él fue crucificado, ¿verdad? Esa cruz, y vieron cuando Él fue humillado y fue menospreciado públicamente. Fue algo espantoso haber visto eso. Vieron los discípulos también el poder, ¿verdad? De los hombres, el poder político. Vieron el poder de los sumos sacerdotes. Vieron el poder de la sociedad que se levantaba en contra de su maestro. Vieron, ¿verdad? El juicio injusto que le hicieron al Señor. Vieron, ¿verdad? Cómo toda la gente y toda la ciudad completa se levantó en contra del Cristo. Y los discípulos, ¿verdad? Al ver los golpes y al ver a su Señor y a su maestro siendo molido delante de sus ojos, fue un trauma, fue un shock, fue algo que ellos no se imaginaban y pensaban que jamás le podría suceder al Señor Jesucristo. ¿Por qué pensaban ellos esto? Porque pues bueno, habían vivido 3 años y medio con el Señor. Lo vieron, ¿verdad? Sanar a los paralíticos. Lo vieron dar vista a los ciegos. Lo vieron dar vida a los muertos. Lo vieron alimentar a 5,000 personas de la nada. Vieron cuando Él con su palabra, ¿verdad?, detenía los vientos y el mar. Y se quedaban ellos espantados y decían, bueno, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vieron, ¿verdad?, las multitudes venir al Señor, y ellos estaban completamente convencidos que el Señor Jesucristo era invencible. Lo vieron hacer tantos milagros y dijeron, nada ni nadie puede tocar al Señor, nada ni nadie le puede afligir un daño. Él es el Cristo. Y ciertamente Él lo es. Pero al ver ellos a través de sus ojos el dolor, la angustia, la sangre, al ver ellos cómo murió delante de sus ojos el que ellos tenían por ser siempre victorioso y por ser siempre, ¿verdad?, sin poder nadie tener control y autoridad sobre él, fueron impactados. Al ver ellos con sus ojos la magnitud, ¿verdad?, de este terror y de esta muerte y de este abuso que le dieron a su Señor, se paralizaron. Y eso sucede cuando se derrumba ante nuestros ojos aquello que creemos que nunca puede ser vencido o que nunca puede ser derrotado. Entra un miedo cuando hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en algo o en alguien, y de repente miramos cómo se derrumba o cómo es pisoteado o cómo es destruido delante de nuestros ojos. Cuando eso sucede, algo comienza a suceder en la mente y en el corazón del hombre. Comienza el hombre a dudar de aquello que había creído. Está mirando la realidad que está delante de sus ojos, y ahora el ser humano comienza a cuestionar en aquello que había puesto su confianza. Y no sucede solamente por lo que vieron ellos aquí, sino sucede hasta el día de hoy por todo lo que el hombre ha puesto su confianza. El hombre ha puesto su confianza en el mundo, ha puesto su confianza en el gobierno, ha puesto su confianza en el dinero, ha puesto su confianza en el trabajo. Han puesto su confianza en aquellos que siempre han estado al lado de ellos. Y cuando miran que el país se comienza a derrumbar, y cuando miran que las cosas comienzan a ser derrumbadas y destruidas ante sus ojos,
comienza a entrar el temor, comienza a entrar un pánico y comienzan a cuestionar qué será de sus vidas. El día de hoy ha entrado el miedo a reinar, no solamente en el país, pero en el mundo entero. La gente se ha cerrado tras sus puertas, y no para tomar una simple precaución, no solamente para cuidarse, sino que se han cerrado en sus casas y se han cerrado con miedo. Con miedo. El miedo es lo que paraliza al ser humano. El miedo es lo que provoca a uno cuestionar a Dios. Y déjeme le digo, por si acaso no lo sabía, el miedo no proviene de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El temor proviene de la duda, el temor proviene de lo que estamos mirando. El miedo llega a nosotros porque ahora no tenemos la seguridad o la certeza de qué será de nuestra vida. Y comienza a entrar el pánico, el terror y el miedo. Y el miedo, le repito, no proviene de Dios. El miedo es algo que ha aterrorizado al hombre. Y dice el Salmo 55, 4 y 5, y se lo voy a leer rápidamente. Dice: terrores de muerte sobre mí han caído. Mire cómo dice: terrores de muerte sobre mí han caído. Terrores de muerte. Es un terror, un pánico, una angustia. Porque si somos sinceros, la mayoría del ser humano tiene un terror a la muerte. Si le llegan por allí a su casa y le tocan la puerta para venderle, ¿verdad?, un plan para sus servicios fúnebres, le quieren decir: tenemos un especial para su cajón, para el cementerio, para el servicio fúnebre. La persona se espanta, cierra la puerta y los corre porque no quiere saber de la muerte, no quiere ni pensar que la muerte un día le llegará. Hay un terror, un pánico, una angustia. Por eso dice el Salmo 55, 4 y 5, dice: terrores de muerte sobre mí han caído. El terror de la muerte. Temor y temblor vinieron sobre mí. Temor y temblor vinieron sobre mí. Toma control el miedo. El miedo a la muerte toma control de la persona. Y ahora lo que está sucediendo por la mente de la persona es el comenzar a pensar, ¿verdad?, que qué le va a suceder si le llega una enfermedad, si le llega el virus. La persona, me acuerdo, ¿verdad?, los primeros días que hablábamos con la gente de los síntomas del virus, le decíamos a la gente: sabe, ahí llega la fiebre, llega tos y no puede respirar profundamente, ¿verdad? No cautiva, no puede respirar. Y miraba yo varios hermanos que le decían, estaban checando a ver cómo estaba su pulmón. Porque lo quieramos aceptar o no, entra el temor, entra el miedo, entra el pánico y comienza a cubrir nuestras vidas, comienza a tomar control de nosotros. Y ese es el problema. El miedo comienza a paralizarnos. Se comienza a olvidar la persona. Y podemos hablar el día de hoy más del creyente más que del incrédulo, porque aquí fueron los discípulos los que fueron afectados por el pánico a la muerte. Los discípulos fueron los que fueron afectados más fuerte, porque ellos se vieron como el blanco. Ellos se vieron como el blanco de la muerte. Dijeron: mataron a nuestro maestro, lo abusaron, lo maltrataron, lo golpearon, lo azotaron y lo crucificaron.
y lo mataron. Y seguramente es lo que nos va a suceder a nosotros. Estamos en la mira del pueblo. Y algunos en vez así se sienten el día de hoy, como que están en la mira del virus. Las personas mayores de repente dicen: estoy en la mira. Las personas que tienen alguna enfermedad dicen: estoy en la mira. Los que tuvieron asma dijeron: estoy en la mira. Déjeme le digo a todo aquel que está con vida, todo aquel que ya tiene un aliento de vida, el que está ya respirando, está en la mira, es un perfecto candidato para morir. No necesita que estar viejo, no necesita que estar enfermo, no necesita que estar en la guerra, no necesita que estar en un accidente para morir. Lo único que se requiere para morir es estar con vida. Así que no importa su edad, no importa su salud, toda persona tendrá que enfrentar un día la muerte. Y ahí es donde a algunos les entra el pánico, entra el temor y entra el miedo. Y algunos dicen: sí, ya sabemos que algún día tendremos que morir. Sí, pero ya cuando lo escuchó que le estaba tocando la puerta, ahora sí ya comenzó el pánico, comenzó el terror, comenzó el miedo. Y se han encerrado algunos dentro de sus casas, se han encerrado dentro de sus recámaras con miedo. La gente que no conoce a Cristo tiene toda la razón de estar con pánico y de estar con miedo, porque ellos sí no saben qué será de sus vidas después de la muerte. Pero aquel que conoce a Cristo no puede ni debe de vivir en miedo, porque si usted vive en miedo, si acaso a eso se le puede llamar vivir, porque el vivir con miedo no es vida. El vivir con miedo te paraliza. El vivir con miedo no te deja dormir. El vivir con miedo no te deja comer. El vivir con miedo no te deja hablar de la bendición que tienes ahora en Cristo Jesús. El vivir con miedo no te deja hablar con seguridad y con confianza y con fe de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. El vivir con miedo no te deja salir hacia afuera y hablarle a los demás de Cristo. Por eso dice que los discípulos estaban a puerta cerrada con miedo. Y le doy la gloria al Señor y le doy gracias al Señor, que Él quiere que dejemos el miedo. El Señor llega hasta donde están los discípulos a puerta cerrada, reunidos con miedo. Dice que el Señor allí llega y puesto en medio de ellos les dice: paz a vosotros. Paz a vosotros. Tengan paz. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has puesto tu confianza, si tú has creído en el Señor Jesucristo, paz a vosotros. Ten paz. El Señor viene a tu vida y te dice: ten paz. El Señor no ha vencido la muerte para que tú vivas en temor. El Señor viene a cada uno de nosotros para darnos paz, aun cuando hay una amenaza, aun cuando hay peligro de muerte. Él quiere que tengamos paz. Él no quiere que vivamos con el miedo a la muerte. Los discípulos ciertamente eran un blanco para ser ellos perseguidos y para ser ellos también llevados a la muerte. Y si usted conoce las Escrituras, usted sabrá que todos los discípulos fueron llevados a la muerte. Pero ahorita hablaremos más de eso. El Señor llega y le dice a sus discípulos: paz a vosotros, tengan paz. El Señor no quiere que tú y yo vivamos con miedo, con pánico, con terror, donde nosotros estemos cautivos
a la muerte, con ese temor donde nos retiene bajo cadenas. El Señor ha venido a hacernos libres y nos ha hecho libres de todo, aún de la muerte. Él quiere que tú vivas en paz. En veces llega el temor, como le llegó a los discípulos, el miedo a la muerte, cuando vemos con nuestros ojos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si usted recuerda también la vida de Pedro, el apóstol Pedro, cuando estaba la tormenta en el agua, estaban todos espantados. Y el Señor les habló y ellos tuvieron miedo. Y Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, si eres tú, dime que vaya a ti, llámame. Y el Señor le dice: ven. Y comienza Pedro a caminar sobre las aguas. Pero en el momento que comienza Pedro a voltear a su alrededor y con sus ojos comienza a ver lo que le está rodeando, él quita su mirada del Señor, comienza a mirar la tormenta, las olas, el viento, y comienza a mirar las aguas, y se comienza a sumir Pedro en el agua porque le entró el miedo. Y el Señor ahí le dice, ¿verdad?, que dudó. Y aún le dice: hombre de poca fe. Algo sucede cuando comenzamos a mirar nuestro alrededor. Algunos están pegados más a la televisión, a las noticias, que a la palabra del Señor. Por eso es que tienen pánico, porque se están llenando de lo que dicen las noticias, se están llenando de todo lo que está escuchando el mundo decir, de cómo están cubriendo, cómo están tapando, y ha entrado un pánico, un miedo, no solamente al mundo, pero aún a los hijos de Dios. Un pánico, un miedo, porque están poniendo más su confianza, más su esperanza en la condición del mundo que en el Señor. Y entra el miedo, entra el pánico, y comienza la persona a cuestionar si realmente Dios está con ellos. Se le olvidó a los discípulos lo que el Señor ya les había dicho que tenía que suceder. Espero que a usted no se le haya olvidado que el Señor ya dijo que estas plagas era necesario que llegarían. Espero que usted no se le haya olvidado que el Señor dijo que escucharíamos de guerras y rumores de guerras, de pestes, de hambres, de terremotos. El Señor dijo que todo esto no es una sorpresa, ni nos debe llevar a nosotros por sorpresa. Lo que debemos nosotros decir es: yo sé que esto sucedería porque mi Padre lo dijo y porque mi Padre está en control. Nosotros debemos de decir: yo recuerdo lo que mi Padre dijo. Nosotros podemos recordar todo lo que Dios nos ha hablado a través de las Escrituras. Cuando una persona entra en miedo y en temor, es porque quizás no conoce las Escrituras. Llega el miedo, el pánico y el terror, quizás porque si conoció las Escrituras, se le ha olvidado lo que Dios ha dicho. A los discípulos se les olvidó. Aún cuando llegaron las mujeres a buscar a Jesús en la tumba, el ángel les dice a las mujeres: aquí no está Jesús, Él ha resucitado como Él dijo. Les tuvo que hacer memoria el ángel, y el Señor llega también a sus discípulos y les dice: paz a vosotros, tengan paz. Los discípulos estaban con miedo por lo que habían visto, y por causa del miedo se les olvidó lo que el Señor ya les había dicho, que era necesario que Él fuera entregado en manos de gentiles, que fuera muerto. Pero Él dijo: pero al tercer día resucitaré. Lo que hubieran hecho los discípulos, hubieran ido a la tumba el tercer día y hubieran estado mirando el reloj. Él dijo que al tercer día resucitaría. Pero el miedo les ganó.
Les ganó lo que ellos estaban mirando a su alrededor. Recordaban el dolor, recordaban los golpes, recordaban cómo Él había sangrado en la cruz, y lo vieron cuando Él dio el último aliento en la cruz, y el miedo tomó control de ellos, que se olvidaron de que el Señor les dijo que al tercer día Él se levantaría. Entró el miedo. Espero que usted en este día pueda vencer el miedo. Que usted conozca las Escrituras, la palabra de Dios, y que usted pueda salir de las ataduras y de las cadenas que el miedo a la muerte le ha puesto a su vida. Los discípulos se habían olvidado, pero también quizás algunos habían dudado. Usted conoce las Escrituras y sabe de un incrédulo por el nombre de Tomás. Cuando el Señor se le aparece a los discípulos aquí, Tomás no estaba con ellos, y cuando llega Tomás más adelante le dicen: Tomás, el Señor ha resucitado. Y Tomás, como buen incrédulo, que representa a Tomás el día de hoy a muchos que no creen al Señor sin evidencia y sin pruebas, Tomás dice: hasta que yo no le vea, hasta que no ponga mi dedo allí en los hoyos de su mano, en su mano, y hasta que no ponga mi mano en su costado, yo no creeré. Conocía, le estaban diciendo: el Señor ha resucitado, y él dijo: hasta que no lo vea, hasta que no tenga una experiencia personal, hasta que yo no vaya y ponga mi dedo, hasta que yo no vaya y ponga mi mano, en otras palabras, hasta que yo no me conste, hasta que yo no lo experimente personalmente, nunca lo creeré. Y así hay algunos que conocen la palabra, conocen las promesas y saben lo que Dios les ha prometido y lo que Dios les ha dicho, pero siguen dudando. La pregunta es: entonces, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Si usted no cree lo que el Señor ha dicho. El temor se apoderó de los discípulos, y llegó el Señor a rescatarlos de ese temor. Así como el Señor llega a rescatarnos de ese temor, del miedo a la muerte. Dice que el Señor, dice ahí en el versículo 19, dice que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. No estaban reunidos para alabar al Señor, no estaban reunidos para darle gloria al Señor, no estaban reunidos para leer las Escrituras y decir: el Señor va a cumplir su palabra, lo ha ido cumpliendo paso a paso y tendrá que... No, estaban reunidos por temor, por miedo. La pregunta es: ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Se encuentra reunido alabando al Señor? Se encuentra reunido diciéndole: Señor, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, Señor, tú has cumplido tu palabra. Y sí, el Señor la está cumpliendo. Escuchaba en estos días que el alcalde de Nueva York, allá donde está toda la mortandad del virus, dijo el alcalde de Nueva York: va bajando ya la mortandad, la gente ya no está muriendo en Nueva York. Y dijo el alcalde de Nueva York: y Dios no tuvo nada que ver con esto. Imagínense las palabras: Dios no tuvo nada que ver con esto. La fe no tuvo nada que ver con esto. Dijo el alcalde de Nueva York: todo esto que va bajando la mortandad tiene que ver por nosotros. Qué arrogante, sin saber ellos que todo lo que está sucediendo es exclusivamente y solamente por el Señor. Aún los pestes y aún las plagas y todo lo que está sucediendo y aún todo lo que falta por suceder. Así que agárrese, porque esto no es el fin de todo. Aún viene más.
Agárrese porque no ha visto ni siquiera los sellos del libro de Apocalipsis abrirse. Está la gente, esto es algo apocalíptico. No, esto solamente es el principio de dolores. Agárrese porque aún falta que se abran todos los sellos y sean derramadas todas las copas del Señor sobre el mundo entero. Sí, pero para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, nos espera cielo nuevo y tierra nueva según sus promesas, porque Él es más que fiel para cumplir todas sus promesas. Y es donde el Señor entra y nos dice a nosotros: paz, paz a vosotros. Mire, sigamos leyendo. Dice en el versículo 19, dice que el Señor entró y puesto en medio de ellos, llegó para que lo miraran y les dijo: paz a vosotros, tengan paz. Dice el versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora, gloria al Señor, amén. Gloria al Señor, porque el Señor realmente cambia nuestro lamento en baile. Yo que sé que hay muchos fanáticos del deporte, del fútbol, del soccer, del básquetbol, del béisbol, y yo sé que han estado allí comiéndose las uñas mirando porque su equipo favorito está perdiendo, y allí le quieren hablar y ya está enojado, está aventando ay, ándale que no, y están enojados, angustiados, y ya están rompiendo las cosas porque su equipo ya parece que perdió, y de repente los lleva por sorpresa y su equipo gana. ¡Ay, qué bulla! Gritan, se avientan, se dan golpes de pecho uno al otro y rompen más cosas y salen por las calles, pitando por las calles, haciendo grito, haciendo fiesta, y hacen un gran alboroto porque es hora de un extremo de miedo y de temor, se fueron a un extremo de gozo y regocijo. ¿Y por qué le digo que un extremo? Porque se nos olvida aún en medio de todo eso lo que el Señor nos había enviado a hacer. Mire cómo dice. Dice en el versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Les dio pruebas del Señor. Miren, discípulos, ya dejen de tener miedo. Miren mis manos, miren mi costado. Les comienza a enseñar y darles la prueba. Y les dice: yo he venido a mostrarles que yo he vencido. Yo he venido a mostrarles que soy fiel a mi palabra, soy fiel a mis promesas. Dice que Él les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Dice el versículo 21: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Calmation. Ya tranquilitos. Sí, porque ya estaba haciendo gran escándalo, y es gloria al Señor si hacemos escándalo porque el Señor se ha regocijado. Pero ya estaban ellos tan emocionados, primero de un extremo y luego al otro extremo, y el Señor les dice: paz a vosotros. Dice, les dijo otra vez: paz a vosotros. Paz a vosotros. Y luego sigue diciendo: como me envió el Padre, así también yo os envío. What? Wow. Espérate, Jesús, ¿qué es esto? Algunos quizás es lo primero que están pensando, ¿verdad? Algunos están pensando eso. Espérame, Señor. Acabamos de ver los azotes, acabamos de ver cómo te maltrataron, cómo te mataron, acabamos de ver todo esto, y ahora nos dices calmation, tranquilitos, paz. Así como el Padre me envió a mí al mundo, así los envío yo también a ustedes. ¿Alguien puede respirar ahí en su casa? El Señor está diciendo: ¿sabes qué? Ya estuvo bueno de puerta cerrada. Ya estuvo bueno de estar ahí con miedo y con pánico. Ve y haz las obras que mi Padre me envió a hacer a mí. Yo mismo te envío a ti que las vayas a hacer.
El deseo del Señor es que usted y yo continuemos en medio del miedo que hay en el mundo, en medio del peligro, en medio de la amenaza, hermano, que usted y yo continuemos haciendo la obra del Señor. Y alguien dirá: qué negligente, qué negligente. Quizás usted pudiera decir lo mismo de Jesús. Qué negligente fue Jesús. Qué negligente y qué inconsiderado. A Jesús podrían decir le fue más importante la misión que él tenía que cumplir. Le fue más importante que la vida de sus discípulos. Qué negligente. Jesús no le importó que fueran a matar a sus discípulos. No le importó que los fueran a perseguir, que los fueran a apedrear. Porque sí, le dije hace rato que todos los discípulos del Señor fueron llevados a la muerte. Dice la palabra del Señor en Mateo 10:16. Mire lo que el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 10:16. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y dice Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y sí, alguien diría: el Señor los estaba enviando a aquella gente que los odiaba, que los quería matar. Y sí, el Señor, pudiéramos decir, los estaba enviando, entre comillas, al matadero. Por eso dice Romanos, ¿verdad? Que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero ¿sabe qué fue lo tremendo de todo esto? Que cada uno de los discípulos se levantó y fue. Fueron ellos por todas las ciudades, fueron ellos por todos los lugares y se fueron ellos a predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Acaso ellos de repente no se dieron cuenta? ¿Acaso ellos no sabían que los iban a perseguir? ¿Acaso ellos no sabían que había una amenaza de muerte en contra de ellos? ¿Acaso ellos no sabían que ellos eran el blanco del odio de la gente? ¿Acaso ellos no sabían lo que habían hecho con Jesús? Sí lo sabían. Pero algo sobrenatural había sucedido en sus vidas. Ellos tuvieron el gran privilegio y ellos tuvieron la bendición de ver vida después de la muerte. Vieron a Cristo resucitado y vieron sus manos, vieron su costado, y ahora su perspectiva de la muerte y su perspectiva de la vida después de la muerte había cambiado. Muchos de los hombres y muchas de las personas necesitan cambiar su perspectiva de lo que es la muerte. Hay que cambiar nuestra perspectiva de lo que es la muerte. El temor a la muerte, el terror, el pánico es lo que paraliza a las personas. Es lo que impide que la gente salga al campo misionero. Ay, no, pero es que, ¿y qué si voy a alguna nación y el avión se cae? ¿Y qué si voy para otra nación y me da allá alguna enfermedad? ¿Y qué si voy y muero? Como quiera va a tener que morir. Pero el problema es que el miedo paraliza al creyente para que avance el reino del Señor. La muerte no debe ni puede tener poder sobre el Hijo de Dios. Puede tener temor el que no conoce a Cristo. Puede tener miedo, pánico, terror aquel que no ha conocido el poder de la resurrección de Cristo.
Pero aquel que ha puesto su confianza, aquel que ha tomado la palabra de Dios y aquel que realmente ha creído en las promesas de Dios, no tiene por qué tener miedo a la muerte. Escuchaba en estos días, ¿verdad?, burla en la internet acerca específicamente de un pastor que falleció. Falleció un pastor y hacían burla los medios, lo que es la internet, y decían todos los reporteros ahí estaban reportando y decían: el pastor dijo que Dios era más poderoso que el coronavirus y por desafiar a las órdenes del gobierno murió. Y todos lo están ahí poniendo como que Dios le falló al pastor. Y algunas personas piensan que ya porque un cristiano muere, o que ya porque un cristiano sufre persecución, piensan que ya Dios los abandonó. Pero la diferencia es que aquellas personas no han conocido las promesas de Dios. No han visto, ellos están con un miedo a la muerte. Están con un pánico, con un terror, y dicen: si crees en Dios y si mueres, Dios te falló. Es la mentira más grande del mundo. Lo que sucede es que el ser humano y el mundo está mirando la muerte a través de sus ojos naturales. Están mirando la muerte a través de la perspectiva que lo ven todos los demás. Pero cuando usted y yo comenzamos a ver lo que es la muerte, número uno, que la muerte ha sido vencida por Jesucristo. Número dos, la muerte ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Y amado hermano, hay vida en abundancia después de esta vida en Cristo Jesús. Cuando comenzamos nosotros a alinear nuestra mente y comenzamos a alinear nuestra fe de acuerdo a lo que Dios ha dicho, el temor a la muerte se va. Usted no va a poder vencer el miedo a la muerte con sus propias fuerzas y con sus propios pensamientos. El miedo a la muerte la vence solamente la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz. Solamente Cristo Jesús va a poder aplastar el temor a la muerte. Los discípulos, después de que vieron que Jesús había vencido la muerte, después de que ellos entendieron que él había vencido la tumba, entonces los discípulos se levantan y se van, cada uno de ellos, como dice la escritura, fueron contados como ovejas de matadero. Ellos ya estaban con la seguridad y la confianza de lo que seguía después de esta vida. Y allí es donde nosotros necesitamos pararnos el día de hoy, en que Cristo Jesús vino a hacerte libre del miedo a la muerte, de hacerte libre de ese miedo, de que ya no estés tú viendo la muerte como los hombres, que ya no estés tú viendo el proceso de la muerte como algo que te va a ti a vencer. Tarde que temprano tendremos tú y yo que dejar este cuerpo, tarde que temprano. Pero el miedo a la muerte no te debe de controlar. El miedo a la muerte te debe de llevar a ti a ser libre en Cristo Jesús. No estoy diciendo con esto que vas a ir automáticamente a lanzarte a la muerte. Estoy diciendo que tú no vas a permitir que el temor te controle. Levántate y ve y haz la obra que Cristo te ha enviado a hacer. Pastores, vayan y oren por los enfermos. Iglesia, vaya y testifique a aquellos que no conocen de Cristo. Sí, hay gente muriendo, pero más espantoso es que estén muriendo sin Cristo.
Están muriendo. Y la iglesia, si usted es de los que está espantado a puerta cerrada y con miedo a morir, hermano, usted ya debe de tener la seguridad de que su vida eterna está garantizada por Cristo Jesús. Por eso es que los discípulos no tuvieron temor a salir a predicar la palabra. Ellos fueron, predicaron, anunciaron las buenas nuevas. Y sí, si usted se da cuenta, cada uno de ellos murió. Fueron ellos puestos y llevados a la muerte por hacer la voluntad de su Padre. Y mejor es morir haciendo la voluntad de nuestro Padre que encerrados con miedo, dudando de las promesas que nuestro Dios nos ha dado. Que usted se levante en victoria. Que usted se levante, vaya y testifique de Cristo. Vaya y lleve sanidad a los que están quebrantados de corazón. Hay gente con miedo y con temor. Vaya y déles palabras de aliento, déles palabras de esperanza, déles palabras de vida eterna. Hay tanta maldad, hay tanto miedo, la gente está dudando de Dios. Vaya y dígales que el Señor es fiel a sus promesas. Porque muchos cuestionan y preguntan, bueno, y si Dios es bueno, y si Dios está en control, ¿por qué estas cosas están sucediendo? Y dígales, es todo lo contrario. Todo esto está sucediendo exclusivamente porque nuestro Dios está en control. No tenga temor a abrir las escrituras y no tenga temor a decirles que viene una hora sobre este mundo entero, una hora de angustia y tribulación y aún muerte como nunca el mundo la ha visto. Pero dice la palabra que por cuanto nosotros hemos guardado su palabra, Él nos guardará a nosotros de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Nos guardará de una o de otra forma. Nos guardará con salud, nos guardará con vida en medio de este mundo, o nos guardará sacándonos de este mundo y llevándonos a su presencia. Pero el Señor es fiel. Pierda usted el temor a la muerte conociendo bien al Señor. Le voy a pedir que por favor allí donde está cierre sus ojos en su casa y que usted tenga la certeza, que usted tenga la convicción de que Dios es fiel, de que Dios es poderoso, de que Dios ha vencido la muerte, que Dios ha vencido la tumba. No le han podido a Él retener, ni tampoco a ti te retendrán, pues el Espíritu de Dios mora en ti. Pierde el miedo, pierde el temor, pierde aquello que te ha estado a ti derribando, manteniendo cautivo, y sé libre en Cristo Jesús. Sé libre, sé libre, sé libre del temor, del pánico, del terror. No permitas que el miedo controle tu vida. No permitas que el miedo te impida alabar al Señor. Alábale con toda seguridad. Alábale con toda la confianza de que Él te ha dado a ti la victoria. No te detengas de compartir el evangelio de Cristo. No te detengas de orar por los enfermos. No te detengas de compartir el mensaje de salvación. No te detengas. Háblale a este mundo. Toma, si es necesario, tu teléfono para hablar a la gente, pero háblales, diles que Cristo es poderoso. Háblales y diles que hay uno que ha resucitado y que ha vencido la muerte. Que no vivan en temor y tú no vivas en miedo y en temor. Que el terror
y el pánico, la angustia, la muerte se vaya de tu vida. Conoce bien las escrituras tú. Conoce bien quién ha vencido la muerte. Conoce bien quién ha vencido la muerte. No hay nada y no hay nadie que te pueda a ti retener. Sigue tú exaltando el nombre del Señor. Sigue tú dándole gloria. Sigue tú dándole honra. Sigue tú alabando su nombre. Hay personas angustiadas. Hay personas con temor. Hay personas con miedo. Hay personas que se han paralizado y ya no han podido hablar de la grandeza de Dios. No importa, iglesia. No importa aún lo que este mundo te pueda hacer. Asegura la vida eterna con Cristo Jesús. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, entrégale tu vida al Señor. Confía en aquel que te da a ti promesas de vida eterna. Pon tu confianza y tu esperanza en aquel que ha vencido la muerte. Pon tu esperanza y tu fe en aquel que te ha dado a ti la promesa. Escucha tú bien la palabra del Señor. Conoce su palabra y créele a tu Dios. Créele a tu Dios. Créele al Señor. Ya sea en vida o en muerte, que el nombre del Señor sea glorificado. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel. Que el Señor me les guarde en victoria. Que el Señor me les guarde en paz. Y sobre todo, que usted tenga paz. Que usted tenga paz. Si usted está en su casa, tenga paz. Si usted está en su trabajo, tenga paz. Paz de que si tiene que enfrentar la muerte, usted ya tiene la victoria sobre ella. Paz de que Cristo ha vencido y que nos espera vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde y que usted tenga paz en Cristo Jesús.